Gálatas 4, 21 al 31. Y Gálatas 4. ¿todos tenemos la cita? Gálatas 4, 21 al 31. No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Ese es el tema. Estaremos viendo una alegoría de dos mujeres en el cual Dios nos manifiesta. Hay muchas enseñanzas, pero en la cual vamos a enfatizarnos nosotros. Es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. La alegoría de Sara y de Agar es un tema muy importante. Esta alegoría mira, el apóstol Pablo enseñó para mostrarnos y enseñarnos el pacto de la ley y el pacto de la gracia, que es una alegoría, para que podamos entender en qué nos vamos a enfocar. ¿Qué es una alegoría? Es una figura literaria que utiliza una narración o una historia para dar una enseñanza espiritual. Es una alegoría desde el punto de vista de la Biblia. Es una figura literaria o retórica que utiliza una narración o una historia para darnos una enseñanza espiritual. Esta ilustración es de la carne y del espíritu, pero vamos a tocar el tema de la fe. Toca la historia de dos mujeres, la esposa del patriarca Abraham y la historia de la esclava, una nación libre, que es Sara, la esposa legítima, y otra nación es la esclavitud, que es Agar. Así que Pablo toma esa historia de esas dos mujeres porque Abraham tuvo hijos con ambas, con la esclava y con la libre. Y él hace esa comparación o esa ilustración comparando esas dos mujeres con los dos pactos. El pacto de la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel allá en el desierto, en el monte Sinaí, en Arabia. Está en Éxodo 20, para los que anotan y lo compara con la gracia que Dios envió a través de Cristo, a través de su obra redentora. Pablo, a través de esta alegoría, nos muestra que Sara, la esposa legítima de Abraham, representa la gracia salvadora a través de Jesucristo, mientras que Agar representa la ley, el intento de los hombres por querer justificarse ante Dios a través de ritos, ceremonias. Así que tengamos en mente para que podamos entender esta lectura en Gálatas 4, 21 al 31. Pablo hace una pregunta a los Gálatas. Decidme, le dicen, los que quieren estar bajo la ley. No, ¿habéis escuchado la ley? Porque está escrito que Abraham, el patriarca, tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y otro de su esposa libre, Sara. En Gálatas 4:23, pero el hijo de la esclava nació según la carne, pero el hijo de la libre nació por la promesa. Versículo 24 es una alegoría, o sea, es una ilustración, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, está en Éxodo 20, es la ley que recibió Moisés. El uno procede del monte Sinaí y él corresponde a la Jerusalén, la terrenal. Pues está, dice, el cual en el versículo 25, pues está junto con sus hijos. El 26, la Jerusalén celestial, la de arriba, la casa de Dios, la casa de oro, donde tú y yo viviremos. Es Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito, versículo 27, regocíjate, oh Esther, tú que no das a luz, corrompe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El versículo 28, así que hermanos, veamos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, todos nosotros. Pero como entonces el que había nacido según la carne,
30, echa fuera. Dice en el 30, no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la libre. Todos nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial que está en el cielo, donde viviremos por la eternidad, usted y yo. Somos hijos del Creador y estaremos con Él para siempre. Esto significa, esto es la alegoría. Entendemos claramente, porque necesitamos entender qué es una alegoría, qué es una historia, qué es lo que tipifica. Necesitamos entender, comprender, para que podamos deleitarnos en esta enseñanza, porque nos está hablando de la fe, nos está hablando que no es en mi tiempo, es el tiempo de Dios. Utilizar esta historia de estas dos mujeres, la esposa legítima de Abraham y la esclava, ¿para qué? Para darnos una enseñanza espiritual. A eso se le conoce, esta es la alegoría, una figura literaria, una retórica. Y puede decir que es una figura literaria, conocemos mucho. Las parábolas, conocemos esos ejemplos, metáforas, conocemos de la forma como Dios le hablaba a las personas. Figuras literarias para fácil comprensión. Bien, una figura literaria, como se está hablando aquí, utiliza palabras especiales, una historia especial, para darle la profundidad, la facilidad, para que tú y yo comprendamos lo que el autor quiere decir, utilizando palabras profundas y especiales, para hacernos ver fácilmente, nos narra, para que podamos entender de qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque la figura del Antiguo Testamento es sombra de lo que ahora vivimos nosotros. Entonces es una información para que podamos comprender que es una figura literaria. Pero nos vamos a centrar en esta figura literaria, en lo que es en la fe. Es en el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Entonces vamos a iniciar primeramente, vamos a ver la promesa de Dios que le hizo a Abraham, primeramente, número 1. Dios le hizo una promesa al patriarca. El número primero le dijo, Dios le prometió a Abraham, le prometió que por medio de él levantaría una nación grande. Me lo muestra en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dios le prometió al patriarca que iba a tener una nación grande, que iba a ser padre de multitudes. Génesis 12, 1 y 2 nos informa y nos deja saber, le dijo, salte, vete de tu casa, sale de tu tierra, de la casa de tus padres y te vas a ir donde yo te estoy enviando, donde yo te muestro, donde yo te digo, y voy a ser una nación grande, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y vas a ser bendecido. Cuando Dios llama a Abraham, en esa época no se llamaba Abraham, sino su nombre era Abraham, padre, que significa padre engrandecido. Más adelante el Señor le cambia el nombre por el nombre de Abraham, padre de multitudes. Así que cuando Dios llama a Abraham, él vivía en Ur de Caldeas, allá en Mesopotamia, cerca del río Éufrates, que ahora conocemos de Babilonia. Bueno, Dios le dijo, deja todo, deja tu casa, tu cartera, tu familia, la casa de tu padre, y ve allá donde yo te estoy diciendo. Si me obedeces, Abraham, yo te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande. Bueno, la palabra nos enseña, necesitamos anotar. Génesis 12, 4, se fue como Dios le dijo, fue Lot con él. Ahora vean la fecha y los años. Abraham era de edad de 75 años. Ahora recuerda, tenga en mente ese punto, es importante. ¿Cuántos años tenía? 75, ¿verdad? ¿Cuándo salió de su lugar? Bien, ahora veamos cuándo sucede esto. Si hablamos de esta historia, esta narración, o la historia que estamos leyendo, está alrededor del año 2088 a.C. En esta época, cuando Dios llama a Abraham, estaba atravesando o cruzando el año 2088
48, antes de que viniera Jesucristo al mundo, Dios lo llama. Abraham lo obedece, pero había un problema. Y es que su esposa legítima era estéril. Mientras Abraham tenía 75 años, su esposa tenía 65, le llevaba 10 años, más adelante lo vamos a ver, pero no había podido tener hijos. Pero Dios le dice que él iba a ser padre de multitudes y que lo iba a bendecir, que sería el padre de una nación muy grande. Pero observa, Dios no le dijo con cuál mujer iba a ser la nación grande, no menciona a Sara. Dios no le dijo a través de tu esposa vas a tener una nación grande, solamente le dijo, haré de ti una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande. No menciona, ¿verdad? Así de que sale con su esposa Esther, que en ese entonces no se llamaba Sara, sino se llamaba Sarai. Más adelante también cambió el nombre por Sara. Ahora vea Génesis 13, 16. Génesis 13, 16. Dios le dice a Abraham, haré de ti tu descendencia, tus hijos como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero vea, no menciona a Sara, solamente le dice que Abraham va a tener tanta gente que él se va a formar una enorme nación y que también, tenía que esperarla, pero no nombra a Sara. Ahora, veamos el segundo punto. Dios le prometió a Abraham darle una enorme tierra. Ahí lo dice. Y eso no lo muestra la escritura en Génesis 13, 14 y 15. Veamos. Génesis 13, 14 y 15. Para que se anoten, ¿verdad? Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot, su sobrino, se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente. Así que él ya llegó a Canaán, la tierra prometida. Y Dios le dice, Abraham, levanta la vista, mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente. Le dijo, porque toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero no le dice de dónde va a venir la descendencia. ¿Por qué? Porque es su esposa. Pero no dice, ¿verdad? Y veamos que Sara es él. Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su simiente, de un hijo que nacería de él. Y eso lo dice en Génesis 15, 5 y 6. Anoten, vean. Dios le dijo a Abraham, le dijo, mira los cielos, le dijo, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó que iba a ser un padre de multitudes, que tendría tantos hijos como estrellas hay en el firmamento o como polvo hay en la tierra. Mira, pero no le dijo de dónde vendría esa multitud de personas, porque vemos que hasta ese momento era estéril, su esposa. Entonces ve que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Veamos ahora el cumplimiento de la promesa. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Aquí Abraham intentó por sus propios medios y por sus propios esfuerzos dar cumplimiento a la promesa que Dios le hizo. Y empezaron a pasar los años. Y recuerde que estábamos en el año, cuando pasó esto en el 2088. Se calcula que cuando Dios le dio la promesa en Génesis 15, se cree que más o menos era en el 2083. Había pasado entre 5 o 7. Bueno, no hay una exactitud, pero ya habían pasado varios años. Abraham ya no tenía 75, tal vez tendría 82, 83 años. Habían pasado unos 7 años y la promesa no se había cumplido. Y Abraham recordaba que el Señor le decía, vas a tener un hijo y a través de ese hijo te voy a bendecir. Pero no le dijo si el hijo era de Sara o de dónde iba a venir el hijo. Sin embargo, la palabra nos muestra que Abraham le creyó. Génesis 15, 6. Y le fue contado por justicia.
observe, creyó, no habla de ley. La ley vino tiempo después con Moisés, en el año 1445 más o menos. Así que Abraham simplemente le creyó, pero no venía la promesa. ¿Cuántos de nosotros? Espere, cuando el Señor prueba tu fe y esperas y dice no y te derrumbas. Eso, si te derrumba, eso le pasó a Abraham, se derrumbó. Vea, el número 2, el hijo de la promesa nacería por la voluntad de Dios y no por medio del esfuerzo humano. Así que pasaron los años y ahora veamos a Génesis, Génesis 18, pasaron los meses, los días, Abraham no veía nada, no recibía la respuesta, empezó a desesperarse, empezó a perder la fe. Usted ha escuchado que dice que Abraham no le falló la fe, sí le falló. Aquí nos muestra, se derrumbó la fe, así como a ti y a mí. Así como nosotros a veces nos derrumbamos en la fe porque esperamos la respuesta. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Pero no podemos desmayar porque el Padre de la fe, las Escrituras han sido dejadas escritas para que tú y yo nos fortalezcamos y sepamos esperar cuál es la voluntad, cómo es la voluntad de Dios. ¿Es en mi tiempo o es en el tiempo de Dios? ¿Es cuando yo quiero o cuando el Señor dice? Porque el Señor sabe en qué tiempo va a cumplir esa petición, ese ruego, esa súplica que tú esperas día, noche, años, meses y no recibes nada. No te desesperes. Pero vea, si aquí tenemos un ejemplo, pero maravilloso, Él se le coronó, pero no es por mi esfuerzo. Génesis 18 nos lo muestra, vea, versículo 9 y 10, Génesis 18, a los que vamos a hablar. Génesis 18, 9, vea lo que dice ahí. Génesis 16 primero. Génesis 16, 1. Él dice que él intentó. Dice, Sarai, mujer de Abraham, la esposa legítima, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a su marido, le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, le dijo, que te llegues a mi sierva. Ve y tiene relaciones sexuales con mi sierva. Quizás tendremos hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Agar, la esclava, dio a luz a un hijo a Abraham y se llamó el nombre que tuvo Ismael. Y escuchen, era Abraham de edad de 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael, 86 años. Esa era la edad. Cuando el Señor por primera vez lo llamó, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 75, ¿verdad? Ahora tiene 86. ¿Cuántos años pasaron? 11 años. Y la fe de Abraham se dio. Y dijo, posiblemente lo que Dios me quiso decir es que ese hijo iba a nacer, no de mi esposa, por usted, pero posiblemente de la esclava, de la criada, de la sierva Agar. Así que cuando Sara le propone que tenga relaciones con su esclava y que tenga un hijo con ella, para que Sara lo adoptara como suyo, Abraham dijo, pues posiblemente esta es la forma en que Dios va a cumplir la promesa y me va a bendecir. Y allí va a darme esa bendición que el Señor me habló, pero no era ese el plan. A veces tú y yo nos pasa lo mismo, queremos ayudar a Dios cuando nos desesperamos porque queremos la bendición, queremos que nos responda y empezamos a hacer cosas que Dios no te ha mandado. Dios aquí estaba probando, lo estaba probando. Cualquiera puede decir, ay, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre a Abraham haberse dicho a esta propuesta? Es fácil decirlo, pero cuando no estás en el zapato de esa prueba, en el zapato de estar esperando años, cualquiera pierde la fe. Hasta el héroe de la fe perdió. Hasta el héroe de la
y Agar dio y lo llamó Ismael. Versículo 15, era de 86 años cuando dio a luz a Agar. Pero ese no era el plan de Dios, era el intento del hombre. ¿Ve? Por eso no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Veamos el número 2. El hijo de la promesa iba a nacer por la voluntad de Dios y no por el esfuerzo humano. El verdadero hijo que Dios tenía en la mente iba a venir de manera milagrosa de parte de Dios, no por el esfuerzo de un hombre que hizo todo lo posible para que la promesa de Dios se cumpliera. Entonces, ve, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. A todos atravesamos por estas situaciones, por estas circunstancias. Cuando queremos nosotros la bendición, buscamos nuestros propios medios y nuestras propias decisiones equivocadas. Vea, lea todo el capítulo de la casa, usted vea. Génesis 18:9, llegaron los ángeles que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Tuvieron un diálogo con Abraham y el diálogo es el siguiente. Vea qué dice. Y le dijeron, Génesis 18:9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda de campaña. Entonces Dios le dijo, de cierto volveré, Abraham, a ti, y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, ve cómo hasta este capítulo, tu mujer, tu esposa, te dará un hijo, tendrá un hijo, por fin, ¿verdad? Por fin Dios le dijo quién era, le dijo que era Sara, pero ya tenía un hijo. Un esfuerzo que hizo de su decisión porque falló su fe y él quería ayudar a Dios. Tú y yo no podemos ayudar a Dios, porque así como él tuvo un hijo ilegítimo, tú y yo tenemos decisiones ilegítimas porque creemos que ayudamos a Dios tomando mis propias decisiones y voy a hacer esto y voy para allá y hago aquí y hago allá. No, error. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Y le dijo, mira, el versículo 10, le dijo, entonces dice, Sara tenía 90 años ya. Entonces, de cierto volveré según el tiempo de la vida y ella va a tener un hijo. Sara estaba escuchando ahí en la tienda atrás de él. Y aquí ya le cambió el nombre, y Abraham y Sara eran viejos, eran ya de edad avanzada. Y Sara ya le había cesado hasta, ya no necesitó Sara. Vean, ya el versículo 11, aparte de ser, ella no podía, no había forma, no producía óvulos, no había nada. Esa mujer no podía tener un hijo. Ve que es maravilloso el poder de Dios. En Génesis 21, del 1 al 5, visitó Jehová, dice que él visitó a Sara, como él había dicho, había probado. Dijo Jehová con Sara como había hablado. ¿Se da cuenta? Ahora la palabra enfatiza a Sara. Dios vino sobre Sara, vino sobre ella. Y Sara dice, concibió y a su vejez dio la promesa en el tiempo que Dios le había dicho y le llamó como le hice la bendición Isaac, porque Dios ya le había dicho que así se tenía que llamar. Quiere decir, bueno, sonrisa. Lo circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, de un bebé, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿cuántos años tenía ella? Tenía 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Mira, en la vejez, el hijo de la promesa, la bendición, la promesa, lo nuevo. Ahora, ¿cuánto tiempo esperó para que le diera la bendición? ¿Cuánto tiempo esperó? Esperó 25 años cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos. ¿Cuántos años tenía? 75, ¿verdad? Se le olvidó. Y cuando nació el verdadero hijo, cuando tenía 100 años, ya era un anciano. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué te desesperas? A ver,
¿Por qué? ¿Por qué te agobian? ¿Por qué quieren las cosas así? Fíjate, comiendo. No. Dios lo hizo esperar años también a ti. Puede hacerte esperar años. No te desesperes. Ten la convicción, ten la seguridad que Dios va a sanar a esa persona por la cual tú estás orando. Ten la seguridad que Dios te sanará. Ten la seguridad que Dios te va a levantar. Ten la seguridad que Dios te va a responder. No puedes agobiarte, no puede tu fe menguar. No, es aquí el dilema grande. Entre más fe tienes tú, mayor es la prueba. Dios no te deja ser probado más de lo que tú puedas resistir. Sí, Dios siempre manda la salida, siempre te dará la salida, te dará la fortaleza para que puedas soportar. No reniegues, hermano, hermana. ¿Crees? Tú cree, porque para el que cree todo es posible. Amén. Sigue orando, sigue clamando, sigue rogando, porque Dios no es sordo y tampoco Dios no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, dice. Él cumple su palabra, pero es en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo. Amén. No es en tu tiempo. Ahora, usted puede decir, muchas personas acusan a Sara. ¿Por qué? Porque, por lo que hizo Sara, por lo que pasó y la historia y que por qué hizo eso. Ahora, cuando Sara escucha que le dijo que iba a tener un hijo, ya tenía 90 años, era una mujer estéril, ya era anciana, era abuelita, pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Él. Todo es posible para Dios. Sí, amén. Muchos buscan a Sara sin darse cuenta de que el primero que se rió fue Abraham. La palabra lo demuestra. Mire, dice, Sara, no, el primero que se rió, Génesis. Mire, Sara se rió en el capítulo 18, pero vea, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios dice, yo soy. Mire si no es hermoso que escuchar eso, que a ti te hable el Señor en un sueño, en una oración, que te diga, yo soy el Dios Todopoderoso. Porque estás triste, porque tu fe ha menguado. Levántate, yo soy el Dios Todopoderoso. Le dijo a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Voy a poner mi fe entre ti, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Y dice Abraham se postró. Dios le habló y le dijo, mi pacto es contigo, Abraham, serás padre de muchedumbre. No se llamará más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino tu nombre de hoy en adelante será Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Lea el resto. Ve el 16. Versículo 15. Y también dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, por fin, ¿de dónde era el hijo? A Sarai, tu mujer, no le llamarás más Sarai. Ahora su nombre será Sara. Sara será su nombre. El nombre Sarai era princesa, ahora se llamará Risa. Pero el Señor nos cambia el nombre, así, de esa forma. Llegamos al Señor y Él trae la bendición. Dijo, así de igual forma voy a bendecir a la que no menstruaba, a la anciana, la voy a bendecir y te voy a dar la bendición. Un hijo. Ahora Dios me está hablando claro, Abraham, te daré un hijo. Aleluya. No el que tuviste con la esclava Agar hace 13 años. No, ese no. Te voy a dar un hijo de tu esposa. Y ella, Sarai, será madre de naciones. Mire. Ahora, madre de naciones, no de una nación, la estéril, la que no menstruaba, la anciana. Mire, para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible, todo es posible, pero es el tiempo del Señor.
porque no creyó. Entonces Abraham se postró y dijo en su corazón, ay, un hombre de 100 años va a tener un hijo, y Sara de 90. Ay, que ni la regla le viene esta anciana. Oh no, ¿cómo es posible? Ay, y Abraham se vio, y en su corazón pensó, ay, ojalá que Ismael viva. El héroe de la fe se derrumbó, se puede ver, está demostrado por la escritura. Ojalá que no muera Ismael para que se cumpla la promesa. Vea lo que dice el Señor. En todo ese capítulo, léalo usted, le dijo, ciertamente Sara, mujer, tu esposa, la legítima, te dará un hijo, y ese hijo le vas a poner el nombre de Isaac. ¿Sí? Dios nunca llega tarde. Amén. Y voy a confirmar mi pacto con él como pacto perpetuo. Voy a confirmar mi bendición, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación por medio de Cristo a través de Isaac. No es como yo quiero, no es como tú quieres, es por el milagro, la palabra y lo que Dios dice en su perfecta voluntad. No es como nosotros queremos. Así como Sara, Dios llegó en su tiempo, pasaron muchos años. No te desanimes, no te derrumbas en ningún momento, porque Dios tiene el tiempo para mostrar y abrir las puertas de bronce, cerrojo de hierro, hará pedazos, abrirá pasos en todo lugar. No hay lugar donde el Señor no obre, porque Dios tiene todo bajo control. Dios, así como le dijo, eres gran nación, a través de Isaac y a través de Ismael también voy a establecer mi pacto con Isaac. Amén. Él estableció el pacto por Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que nació de un milagro, el milagro cuando él llamó de Ur de Caldeos, allí te voy a bendecir. A él, allí estableceré la bendición. Y allí, entonces, vea, no podemos en ningún momento como humanos pueda te desanimes, pero levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz. ¿Cuál es la moraleja de toda esta alegoría, de esta literatura? ¿Sabe cuál es la enseñanza? Dios nos prueba de una manera tremenda. Él nos prueba en todas determinaciones cuando quiere hacer algo grande con sus hijos, cuando nos quiere afirmar más, que no seamos cristianos de blandengues, que hoy sí, que mañana no, que estemos firmes. Amén. Firmes en Él, que nada ni nadie nos aparte para ningún lado. Aleluya. El poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes que Dios no te dejará caer? No te va a dejar caer. Sí, amén. No te va a dejar caer, porque Él dice, aleluya, que aunque pase por las aguas, ni aunque pase por el fuego, en ninguna de las pruebas que atravieses, Él te dejará, te va a abandonar jamás. Nunca. Así que vemos aquí, Sara tuvo el hijo de la promesa, mientras que Agar, que era esclava, tuvo el hijo del esfuerzo humano. Es una alegoría. Y en este punto vamos a ver cuál es esta alegoría. Ahora vamos a ver cuál es esa alegoría de la que está hablando. Sara y Agar representan los dos pactos, la ley y la gracia. Y de lo que habla el apóstol Pablo en Gálatas 4:21, dice, los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pablo le está diciendo a los Gálatas, a ver, Gálatas 4:21, ustedes que quieren guardar la ley, a ver, Gálatas, quieren guardar la ley para obedecer a los judaizantes. ¿Acaso no han leído la ley? ¿Cómo es posible, dice Pablo, que quieren vivir bajo la ley? ¿Acaso es que no entienden lo que dice la ley? ¿Por qué? Porque escrito está. Amén. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre, su esposa Sara. Pero el de la esclava Agar
nació según la carne, ¿ve? Fruto de la carne, del esfuerzo humano, lo que yo quiero hacer, lo que yo busco hacer, cómo yo quiero resolver las cosas. Eso significa. Pero Sara luego tuvo el de la promesa de la obra milagrosa. Es cuando llega el milagro a tu vida, milagro de sanidad, el milagro en esa petición, el milagro donde te abren las puertas, el milagro donde cierran las puertas que te van a hacer daño. Y esta alegoría nos habla representando mis decisiones y el milagro de Dios en mi vida. Representa la carne y el espíritu. Son dos pactos, el pacto de la ley, Éxodo 20, hablando de los 10 mandamientos, donde los judíos recibieron la ley y se sometieron a la esclavitud, eran esclavos. Tipifica a Agar, lo cual es una alegoría, porque son dos pactos, uno del monte Sinaí, Éxodo 20, los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud, la carne. La carne. Si nosotros tomamos las decisiones como el que tipifica la carne, seremos esclavos. El hijo de la esclava, que es Ismael, representa el intento de hombre por tratar de justificarse delante de Dios a través de la ley. Yo puedo, yo quiero, yo hago. Tomas de hombres. Abraham quería que se cumpliera la promesa. Quería ayudar a Dios. ¿Cómo es posible? Y Pablo lo compara con las personas que quieren justificarse ante Dios por medio de ritos, ceremonias, dogmas. No se conforman con haber recibido a Cristo, sino quieren agregarle a la gracia las obras de la ley. Amén. Es que no entienden, dice Pablo, que ya son salvos, porque se dejan convencer, porque tienen que volver a las raíces hebreas y están guardando el sábado, guardando y tantas normas, ritos, ceremonias, fiestas. ¿Por qué? Ceremonias. Pablo estaba enojado con los Gálatas. Todo porque quieren agradar a Dios. ¿Cómo no? Pero la salvación no es por esfuerzos humanos, es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que Pablo enseña aquí. Gálatas 4:21. No es por lo que yo hago, no es por mis esfuerzos. El hijo de la esclava representa lo que tú quieres hacer para justificarte delante de Dios. Gálatas 4:25. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta Jerusalén actual, la Jerusalén del Medio Oriente, el terrenal, eso lo significa ese cielo de hijos que viven en esclavitud. Solo tienes que, allá en Israel, tú te das cuenta, la mayoría de las personas siguen bajo la ley. Trata de llegar a Dios por medio de la ley. Trata de llegar a Dios por obras. Esa Jerusalén terrenal está llena de hijos esclavos, sometidos a la ley judía, hijos que no entendieron la venida de Cristo, hijos que rechazaron a Jesucristo, renunciaron a la salvación por fe, que despreciaron la gracia enviada por Dios, el nuevo pacto de Cristo Jesús, y siguen bajo ese yugo en la Jerusalén terrenal. Están esclavizados. Vea Gálatas 3. Veamos esta cita, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3, quiero que leamos esta cita. 10. Todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Número 3, veamos. Ya vimos de la hija del esclavo, ahora hablemos de Isaac. El hijo de la libre Isaac representa la forma en que Dios justifica a los creyentes por medio de la gracia. No era el caso de Abraham de tener una hija con un hijo con esclava. Tenía que ser de la forma como Dios obra, por medio de milagros, por medio de lo imposible, por medio de algo que solo Dios lo puede hacer. Por eso lo hizo para 25 años, porque Abraham tenía que perder toda esperanza humana, porque Abraham tenía que ver que su esposa estéril ya no menstruara, llegar a la vejez. Abraham tenía que entender que ya era anciana,
cuando Dios le dijo a Sara, oh, va a tener un hijo, Abraham se rió. Oh, un hombre de 100 años, va a tener un hijo. Oh, mi esposa con 90. Oh, no, dijo, oh, no, mi esposa es anciana. Y él pensó, oh, ojalá que Ismael no muera. Ahí dudó Abraham, no pudo entenderlo, porque las cosas de Dios son incomprensibles. Las cosas de Dios no las podemos entender en la carne, las tenemos que entender por fe, por gracia, creer en lo imposible. Por fe andamos. El Dios de lo imposible puede hacer sobre tu vida y en tu vida cosas que tú no puedes entender con tu pequeña mente. La mente es finita, pero dice la mente de Dios es poderoso y grande, al cual tú y yo le servimos. El Dios al cual tú le sirves es grande y poderoso. Es grande y poderoso. Veamos ahora el hijo de la libre. Isaac representa la forma como Dios nos justifica a nosotros. El hijo de la libre, que es Isaac, representa de manera alegórica de la forma como Dios justifica a los creyentes por medio de la gracia, no por las obras, sino por la gracia y la fe en Jesús. Gálatas 4:26. Ya hablamos de Jerusalén terrenal, la que está allá frente al mar Mediterráneo, y en medio de 3 continentes. Ahora vamos a hablar de la Jerusalén celestial. Gálatas 26-28 está. Dice que más Jerusalén de arriba. Apocalipsis 21-22, donde Dios está con calles de oro, ríos transparentes de cristal, piedras preciosas por doquier, árboles frutales de vida. Oh, mire qué maravilloso camino al árbol de la vida, donde tú y yo vamos a vivir. Esa es la Jerusalén de arriba. Es allí donde tú y yo anhelamos y cada día perseveramos para llegar a esa Jerusalén. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos por fe, y por fe andamos y no por vista, y lo creemos. Mira, regocíjate, dice Isaías, levántate. ¿Por qué le dice Sara? Levántate, corrompe el júbilo y clama. Tú que no has tenido dolores de parto, jamás. Gálatas 4:27. Más son los hijos de las desoladas que de las que tienes marido. Mire qué maravilloso. Sí, es la fe en la promesa de Dios es la voluntad de Dios en mi vida, porque tú y yo creemos la promesa que es Cristo. La promesa que Dios nos ha dado es Cristo Jesús en nuestras vidas. Él es, en Él andamos y en Él nosotros nos levantamos y resplandece Él en nuestras vidas. Mira, nos dice el Señor, regocíjate. Tú que no has recibido respuesta, no estés triste. Levántate, dice, levántate, porque de igual forma le dijo a esa mujer. En el versículo Gálatas 4:28, sí, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac, tú y yo somos hijos de la promesa. La promesa es Cristo. Cristo es la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa, y esa promesa es Cristo Jesús. Amén. Dice que tenemos todo. Estamos en Cristo, tenemos todo. Veamos este punto. Los hijos de la luz, vea, los hijos de la luz somos perseguidos por los hijos de las tinieblas. Sí, amén. Gálatas 4:29 lo dice. Lea, por favor. Porque como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía que había nacido según el Espíritu, Isaac, así también sucede ahora. Vea, así también. Recuerda que Ismael se burlaba de Isaac. Cuando tenía 13 años y nace Isaac, se burlaba, se reía de él. Por eso Sara le dijo a su esposo, echa la esclava. Mi hijo no heredará, va a heredar con este.
A mí me pareció terrible, pero Dios me dijo, obedece a tu esposa. ¿Por qué? Porque tú metiste a ese niño en el camino y ese no era mi plan. Sin embargo, le digo, lo voy a bendecir, pero ese no era mi plan. La misericordia de Dios. Así que Abraham despidió a la esclava y a su hijo también. Pero el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu. Oye, lo mismo. ¿Por qué cree que lo mismo? ¿Por qué cree usted que las personas defensoras de las raíces hebreas se están metiendo en las iglesias, que los hermanos ahora vivan bajo la ley? Usted ha visto esas cosas. Que, ay, no, es que viera qué bonito, qué corrido, que se quitan los zapatos y que no sé qué. Todo ceremonias judaizantes. No, dice, no deje su camino correcto, porque los méritos humanos no son las cuales nosotros adquirimos la salvación, es por fe y no por obras. Veamos el quinto y el último punto ya. Los hijos de la esclavitud, no, ¿qué? Los hijos que quieren justificarse por medio de ritos, ceremonias y dogmas, los hijos que dejaron el cristianismo y ahora se volvieron judíos, ¿se han visto esos? Esos hijos que ahora se esclavizaron, salieron de la esclavitud y volvieron, el Señor los libertó y volvieron a la esclavitud. Otra vez viven como, ay, es que los judíos no, volvieron a la esclavitud. Pero estos hijos de la esclavitud, dice, jamás heredarán la bendición de los hijos de la libre. No pueden heredar la bendición de los hijos libres. ¿Quiénes son los hijos libres? Nosotros, los hijos de la fe. Y así termina Pablo esta alegoría. Vean versículos 30 y 31, capítulo 4 de Gálatas. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Amén. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Por fe andamos y no por vista. ¿Vean cómo? Abarcamos lo que habla Dios dentro de su palabra, lo que son las alegorías conforme la esclavitud y la libertad. No tienes que dejarte convencer para que vuelvas a ser esclavo. Oh, no, pero le digo, por todo lado, en muchos lugares hay personas que están llevando ritos y ceremonias que no corresponden a hijos que caminamos a través de la fe. Si tú te dejas convencer, no tienes que volver a las raíces hebreas. Tú no tienes que ver raíces hebreas. Pero las personas dicen, ay, no, pero es que tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer esas dogmas. Las dogmas de los hombres condenan y esclavizan a los hombres. Tienes que hacer esto y hay tantas cosas, inventos de los hombres. Los hombres inventan dogmas, doctrinas que esclavizan a los hombres. Y estas personas no son personas que están caminando bajo la gracia, sino están caminando bajo la esclavitud con el nombre de cristiano. Por eso tenemos que tener cuidados, no ser contaminados. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que la obra de Cristo no fue perfecta. Entonces está diciendo una persona que la obra de Cristo le faltó. No podemos ayudar a Dios. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Consumado es. No podemos ayudar a Dios. No tenemos que inventar dogmas, inventar doctrinas. Lo único que tenemos que hacer nosotros, como dice en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Abraham creyó y Dios lo declaró justo. Dios dijo, ese hombre justo, santo, porque cree en la promesa. ¿Cuál promesa? La que leímos al inicio, Génesis 1:12, Génesis 12:1 y 2. Abraham le dijo, vete de tu tierra, tu parentela, vete a donde yo te estoy enviando y voy a ser una nación grande, te voy a bendecir. Amén. Vas a ser bendición para muchos, serán benditas todas las naciones. Así le dijo, a través de un hijo
Dios, voy a bendecir las naciones. Y vea lo que vino Jesucristo. Vea Jesucristo. Él es al cual tú y yo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios todopoderoso que dejó su trono, vino a la tierra para salvarnos, rescatarnos por fe. Así de que estamos salvos por fe. Por fe. No pierdan la fe. Amén. No pierdas la confianza. Lo que tú pidas en tu corazón, no te canses. No te canses de rogar, de clamar, interceder, pero cree. No le ayudes a Dios. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. Si entendimos lo que habla esta alegoría entre Sara y Agar, es importante que hayamos podido entender que no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Amén. Por eso vamos, en estos momentos, vamos a decirle al Señor, vamos a poner delante del Señor en ruego, en clamor, en súplica. Vamos a clamar y primeramente a sacar de nuestros corazones situaciones que tienen atado nuestra vida, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces cuando las cosas no salen como queremos, renegamos contra Dios. Y eso no puede ser. No podemos renegar. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito, en las buenas, en las malas, en las peores. Tenemos que bendecir, glorificar el nombre del Señor cuando Dios obra en nuestras vidas. Porque cuando tú estás caminando conforme, Dios dice, en obediencia Dios obra. Hay decisiones que el hombre toma en desobediencia y le va muy mal. Por eso tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y la voz de Dios es seguir los pasos del Señor. Estamos listos todos para poner delante del Señor en estos momentos esas peticiones que tienen años de estar clamando y rogando al Señor. Dios recibe respuesta. Ha renegado contra el Señor porque el Señor no te ha respondido como tú quieres. No es como tú quieres, es como Dios quiere, porque Él sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. ¿Qué me conviene a mí? Aunque no veas nada, vuelve otra vez. Y es el criado de Elías. Él decía, vuelve otra. No veo nada, Señor. Ven otra vez. Era una sequía terrible. Pero Él respondió, porque la perseverancia, hay que perseverar. No te desanimes, sigue adelante, levántate, resplandece, fortalécete en el nombre del Señor, porque Él está contigo como poderoso gigante en todo momento, en toda situación, en todo lugar. Él es el todopoderoso, el grande que hace milagros. Y si pasan los milagros, gloria a Dios. Y si no pasan, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo, porque todo lo que Él permite en mi vida es porque Él conoce tu futuro. Y nuestro futuro está seguro en sus manos. Gracias. Queremos exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Adorar tu nombre, Señor. Señor, en todos los momentos, en todas las circunstancias. Tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Dígale gracias, Señor, por esa fortaleza que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor. Tú me das la fuerza. Me das la fuerza y no darás una prueba que tú no podrás. Porque tú me preparas para la gloria. Tú eres mi abogado. Tú eres mi médico. Tú eres todo en mi vida, mi defensor. Tú eres el que pelea por mí, Señor. Dígale gracias. Tú peleas por mí, Señor. Perdóname, Padre, porque en cierto momento se me negado. En cierto momento mi fe se ha caído, Señor. Si el Padre de la fe también se le cayó la fe, también si el Padre de la fe, oh Dios, fortalece mi vida, Señor. Fortalece a mis hermanos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Que podamos entender que es tu tiempo, Señor, no en el tiempo de nosotros. Tú abrirás camino donde no hay camino, donde no hay lugares, Señor. Tú quebrarás puertas de bronce, cerrojo de hierro harás pedazos. Tu palabra dice, Señor, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, abriendo ese mar, Señor. Te has encontrado, que te encuentras sobre el mar, el enemigo atrás de ti. Confía, solo confía, que está contigo allí está. Gracias, Padre.
Padre. Gracias.